Buenas tardes Hola. y bienvenidos a todos y a todas. Que otro jueves más estamos dispuestos aquí a pasar un rato en común y aprender algunas cosas. Alfredo Liébana Collado, que ya ha estado con nosotros unas cuantas veces más y es socio de la UMER desde hace unos cuantos años y comparte con eso de que somos experiencia recíproca, pues una parte de su sabiduría la va a compartir con nosotros. Podría decir, bueno, aparte de que conozco a Alfredo hace muchos años y es amigo, que tiene como dos facetas. Una es su profesión, licenciado en química y profesor de química durante muchos años en institutos secundaria y en la Virgen de la Paloma, y otra parte de su vida que la ha dedicado a estudiar. Bueno, un teléfono que me suena, pero Julia, por favor, desactivar el audio. digo que otra parte de su vida la ha dedicado a estudiar cuestiones de educación relacionadas con la institución o con la escolarización en Madrid, como ya nos ha hablado en otras ocasiones. Pero en cuanto a su profesión docente como químico, decía que ha estado en la Virgen de la Paloma, dependiente de la Universidad Politécnica durante 7 años, que ha sido también su director general adjunto en la gestión de formación profesional, que ha publicado diferentes artículos en distintas revistas, que por lo que se refiere a la UMER también nos ha dado conferencias de uno y otro sector o otro ámbito. La primera nos habló de las posibilidades de futuro de la biotecnología, que lo publicamos. Luego nos habló de la historia de la educación sobre centros de beneficencia. También nos habló de la caricatura en la prensa española, en el primer tercio, que fue también un cuaderno que publicamos, creo que el número 113, y hoy se va a centrar en otro tema, sin duda también interesante, del que hemos hablado en la UMER unas cuantas veces, que es la institución libre de enseñanza. Pero yo creo que la institución libre de enseñanza permite tantos ángulos, tantas facetas y tantos aspectos que el que hoy, creo yo, va a tocar Alfredo, pues nos va a resultar también novedoso e interesante, porque es la influencia social de la institución libre de enseñanza, hablándonos de algunos de sus protagonistas y de algunas de las propuestas que se llevan a cabo, no solo en el periodo histórico, sino acercándose también hacia nuestros días. Gracias, Alfredo, y tuya es la palabra. Gracias, Fidel. Voy a tratar con vosotros esta tarde, como ya se ha comentado, un poco de la vida y la obra de Francisco Giner, teniendo en cuenta su influencia social especialmente. Y voy a desarrollar un poquito cuáles fueron sus propuestas y cuáles fueron los líderes que desarrollaron las ideas básicas que él planteaba. En primer lugar, vamos a ver la dignidad de su persona, su formación en el extranjero, su equipo más inmediato, sus principios educativos, las influencias y principios que definen un educador, la función del Estado en la educación, la selección y formación del profesorado y las propuestas que él hace sobre ello, los principios generales de la educación, la enseñanza individual. Un poquito más fuerte. Sí, lo primero es hablar de Giner y por lo tanto como persona, y entonces aquí tenéis una foto de él con 17 años, una foto ya más adulta y ya la más conocida, que es con estas imágenes ya más con barba, etcétera, y un poco calvorota. Aquí tenéis otra foto suya en el jardín de la institución. ¿Cuáles fueron su equipo más inmediato? Pues fueron Ricardo Rubio, Francisco Giner y Bartolomé Cossier. Bueno, vamos a hablar un poquito de su historia. Primero, él nace en Ronda, Málaga, en 1839, en Barcelona y Granada
se inicia en la filosofía y en Madrid conoce la filosofía alemana. Se entusiasma con la pintura y la música, que siempre formaron parte esencial de su formación. En 1863, con 24 años, viene a Madrid, donde es divulgador del krausismo en España, siguiendo a Julián Sanz del Río. Participa desde 1866 en el Colegio Internacional, fundado por Salmerón, cuyo lema era lo importante en la educación es la revolución de las conciencias. En 1867, Giner obtiene la cátedra de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional en Madrid, renunciando a ella por solidaridad con el maestro expulsado en 19... ¡No se oye! Perdonar, pero se oye muy bien, ¿eh? Tiene que ser problema de cada uno. Perdón. Decía. Se oye, pero un poco bajo. Claro. Junto a Nicolás Salmerón y Fernando de Castro. Por esta época, en cursos de formación, conoce a Cosío. Participa en el Boletín Revista de la Universidad de Madrid, junto a Gumersindo de Azcárate, y colabora posteriormente en la Primera República con Salmerón y con la Junta para la Reforma Penitenciaria de Concepción Arenal. Giner resulta expulsado junto con otros profesores de la universidad, junto a Gumersindo Azcárate, colabora posteriormente, participa en el Boletín de la Universidad de Madrid junto a Gumersindo Azcárate. Colabora posteriormente en la Primera República con Salmerón y con la Junta para la Reforma Penitenciaria de Concepción Arenal. Giner es expulsado junto con otros profesores de la universidad por el ministro Orobio al producirse la restauración monárquica y es enviado a la cárcel al castillo de Santa Catalina en Cádiz. En la cárcel, el cónsul inglés le ofrece fundar una universidad libre en Gibraltar, lo que él rechaza. Al retornar a Madrid de la cárcel y del destierro, surge la Institución Libre de Enseñanza, cuyos estatutos fueron aprobados el 16 de agosto de 1876. Giner es reincorporado en 1881 a la universidad. En 1884, con Cosío, interviene en el Congreso Internacional Pedagógico que se celebra en Londres, defendiendo la formación del carácter y el valor que la disciplina del juego tiene como una fuerza ética a utilizar en el objetivo de la formación de la personalidad. En cuanto a su formación en el extranjero, él en 1886 visita con Cosío, Altamira y otros discípulos Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, visitando a un conjunto de pedagogos que fueron clave en la educación de sus países. En 1889 visita Francia con fines similares. San Agustín, Spinoza, Leibniz, Kant, Schelling y Krauss fueron los estímulos fundamentales en el pensamiento filosófico de Francisco Giner. Quedaría todo definido en una frase que dijo Fernando de los Ríos: el destino del hombre, el para qué de la vida y el qué hacer en ella, donde estamos situados, fue siempre lo que mantuvo anhelante el alma de Giner, y de ahí su vocación de educador, su vocación por el derecho y su congoja como patriota. Su equipo más inmediato, lo teníamos en la transparencia anterior, fueron Ricardo Rubio, Bartolomé Cosío y Castillejo. Sus principios educativos, que es lo que voy ahora a empezar, sería emancipar conciencias. ¿Mediante qué? Mediante el desarrollo de la personalidad individual, la obediencia a las leyes frente al arbitrio del poder, el ánimo a la vocación frente al interés social, la concepción patriótica, sincera, leal y activa, amor al trabajo, odio a la mentira como cáncer social y espíritu de equidad y tolerancia contra el exterminio del contrario en partidos, confesiones y escuelas. Él planteaba que las reformas no las hacen las leyes, sino los maestros y los profesores. La escuela es la redención intelectual y moral de la patria. Debe ser la labor de todos los hombres de buena voluntad en fraternal alianza.
La escuela educadora ha de ser completa, con cantinas, excursiones, colonias, teatro, visitas, métodos activos, moderna, con apoyo sanitario. El maestro debe disponer de un nivel cultural y científico para poder ser digno en su trabajo, bien pagado e independiente en su actuación. Las influencias y principios de un educador. La modernización pedagógica está basada en Comenio, importancia del conocimiento de las lenguas y padre de la pedagogía, en Froebel, creador de la preescolar y de la educación de infancia, en Rousseau, pedagogía adaptada a la evolución del niño, en Pestalozzi, apoyo al conocimiento del niño, no a la educación memorística, en Locke, en la formación del carácter, en la tolerancia político-religiosa y en la teoría empirista del conocimiento, y entre los españoles cabe citar a Jovellanos en su Tratado Sistemático de la Pedagogía, creación de las escuelas normales y promotor de la primera reforma universitaria. Y por último, cabe señalar también Pablo Montesino como inspirador de las escuelas normales. La pedagogía debe de estar al servicio de la formación del carácter. Esto ha de plantearse en dos esferas: la educación general para su formación humana y la especial profesional para desarrollar su vocación y aptitud de una formación apropiada para un desempeño social. De aquí la necesaria unión entre la primaria y la secundaria. La general sería educar en libertad y para la libertad, educación religiosa, social, física, estética, intelectual y moral, integral por lo tanto, activa, unificada, en coeducación para reforzar los principios morales y superar la inferioridad de la mujer en la sociedad. Está hablando de la época principio de siglo pasado. Importante la relación con la familia, intuición y graduación a lo largo de la enseñanza general, método socrático de la enseñanza, supresión de deberes, textos y exámenes, elaboración de los materiales de clase por los alumnos. El profesor ha de ser un guía en el aprendizaje. La función del Estado en la educación sería, por un lado, descentralización y autonomía, carácter exclusivamente administrativo, sin interferir en los planes de estudios, métodos pedagógicos, número y duración de las lecciones, exámenes y grados, oposiciones, selección del material científico. El abuso en el desarrollo legislativo provoca desconfianza a la ley. En cuanto a la selección y formación del profesorado, critica el sistema de oposiciones por su superficialidad y abuso de la retórica frente al verdadero conocimiento de las cosas y al espíritu científico. La verdadera dificultad está en formar los profesores, no en elegirlos. La formación ha de ser doctrinal y práctica, con los alumnos análogos a los que tenga en el futuro en la propia escuela normal. Ha de existir una preocupación por la formación permanente con libros y visitas. En cuanto a los principios generales de la educación, hay que hablar de orientaciones generales. Habría que producir un acercamiento entre el profesor y el alumno, primero físico y luego intelectual. La institución libre de enseñanza aspira a cooperar en formar hombres útiles al servicio de la humanidad y de la patria. Educación contra instrucción. La educación ha de ser en cuerpo y alma, no solo aprender lo que oye. Si vemos la enseñanza individual y activa, sus principios generales ha de conseguirse que los alumnos sean hombres de trabajo, seguros de sí mismos e independientes. El profesor debe ayudar en el proceso de aprendizaje. Respecto a la masificación y los exámenes, la intensidad y la extensión se hallan en razón inversa. La masificación impide el trabajo individualizado. Los exámenes pervierten el proceso de formación. Aquí me he saltado, perdón, que he tocado donde no debía. No, perdón. Estas son las obras completas de Francisco Giner.
y que para hacernos una idea de cuáles eran los temas sustanciales que él trabajó. Y por último, tenemos aquí una... voy a poner una poesía que hizo Antonio Machado a Francisco Giner. ¿Cómo se fue el maestro, la luz de esta mañana? Me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad amigos su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos, de pinos verdes, donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Antonio Machado. Y ahora tengo que poner la siguiente, que es esta. ¿Veis bien la siguiente? No. Pues hay alguien que ha tocado lo de compartir pantalla. Que ha salido de compartir pantalla, Alfredo. A ver. ¿Y qué tengo que hacer? Pincha Seleccionar. en compartir, ¿no, Rosa? ¿Ahora? Ah, está bien, perdón. Respecto a los discípulos. Voy a poner la relación de los discípulos de Giner, el reflejo político de sus discípulos, a hablar un poquito más de Manuel Bartolomé de Cossío, que fue su continuador fundamental, Rafael Altamira, la extensión universitaria en la Universidad de Oviedo, el trabajo en equipo en la Universidad de Oviedo, Adolfo González Posada, Lorenzo Luzuriaga, Fernando de los Ríos, Rodolfo Llopis y Domingo Barnes. En cuanto a los más destacados, sería Cossío, que es su continuador, Rafael Altamira, que fue director general de primera enseñanza y tuvo una larga trayectoria internacional, como luego comentaremos, fue propuesto como premio Nobel. Adolfo Posada, 7 años director del boletín de la Institución de Libre Enseñanza, Hermenegildo Giner de los Ríos, Fernando de los Ríos, Manuel García Morente, Ricardo Rubio, Aniceto Sela, Julián Besteiro, Leopoldo Palacios, Pedro Blanco, Ángel Dorrego, José Antonio Ontañón y Valiente, Juan Uña. La primera promoción son los que se le unen después de su vuelta a la universidad en 1881 y tras su expulsión de 1875. Entre ellos están Cossío, Joaquín Costa, Clarín, Alfredo Calderón, Eduardo Soler, Jacinto Mesía, Adolfo Posada, Pedro Dorado Montero, Aniceto Sela, Rafael Altamira. La segunda promoción es la que Giner denominaba sus hijos, Julián Besteiro, Pedro Corominas, José Manuel Pedregal, Martín Navarro Flores, Constancio Bernal de Quirós, Manuel y Antonio Machado, Domingo Barnés, José Castillejo, Gonzalo Jiménez de la Espada, Luis de Zulueta, Fernando de los Ríos. La tercera promoción sería aquellos nacidos entre 1880 y 1890 y que son reconocidos como los nietos de Giner. Suelen mencionarse entre los más destacados José Pijuán, Juan Ramón Jiménez, Francisco Rivera Pastor, José Ortega y Gasset, Américo Castro, Gregorio Marañón, Manuel García Lorente, Lorenzo Luzuriaga, Pablo de Azcárate y Alberto Jiménez Frau. Bueno, como veis, está lo más granado de España, de la inteligencia que hemos vivido, de estas personas que han tenido un gran influjo social. Reflejo político de sus discípulos. Bueno, una parte apoyan a Salmerón en la Primera República. Hay dos corrientes entre los republicanos, la radical de Rey-Rus y la reformista de Melquiades Álvarez, y los menos de estas personas que he indicado anteriormente se dirigen al PSOE, como es Julián Besteiro y Fernando de los Ríos. La Liga de la Educación Política Española nace en 1913, aunque no tiene nada que ver estructuralmente con la Institución Libre de Enseñanza, se desprende de sus intenciones y filosofía. La Liga está formada
por Azcárate, Ortega, Azaña, Fernández de los Ríos, García Morente, Pablo de Azcárate, Américo Castro, Pérez Galdós, Melquiades Álvarez, es un intento colectivo de regeneración del país a través de la educación. Muchos de ellos no entrarían en política, centrando su actividad en la universidad o en los institutos, algunos de ellos en el magisterio. Respecto a Manuel Bartolomé de Cossío, nace en Haro, Rioja, en 1857, estudia Filosofía y Letras en Madrid. Su principal influencia es Francisco Giner de los Ríos, que fue profesor suyo, expulsado de la universidad y cofundador de la Institución Libre de Enseñanza. Él es fundador de la institución también y es director de ella desde 1915. Edita un libro de enorme trascendencia que fue La enseñanza primaria en España en 1915 y se especializa él en estética y en el Greco. Aquí le vemos preside las misiones pedagógicas y, como hemos indicado, el informe sobre la enseñanza primaria. Rafael Altamira. Rafael Altamira nace en 1866 en Alicante, colabora con Salmerón en su periódico La Justicia, participa en la dirección del Museo Pedagógico, dirige el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y crea en 1898 la extensión universitaria en la Universidad de Oviedo. Es inspector general de enseñanza y el primer director general de enseñanza primaria en 1911. En 1912 presenta el informe sobre problemas urgentes de la primera enseñanza en España. Es senador por los liberales de Romanones. Desde 1921 a 1940 forma parte del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. Fue presidente de la Unión de Profesores Españoles Universitarios en el extranjero y fue propuesto varias veces al Premio Nobel de la Paz. Fallece en 1951 en México. La extensión universitaria en la Universidad de Oviedo requiere comentar especialmente el papel de Clarín. Él introdujo el método intuitivo y experimental, la Escuela Práctica de Estudios Sociales y Jurídicos en 1895, la extensión universitaria, las excursiones y colonias escolares. La Universidad de Oviedo fue un ejemplo del modelo que planteaba la Institución Libre de Enseñanza. Aquí, en este trabajo en equipo, tenemos por un lado a Adolfo Builla, a Aniceto Sela y Adolfo Posada en una caricatura de la época, y vamos a hablar de alguno de ellos. Aquí tenemos también en otro aparte a Rafael Altamira, Aniceto Sela y Fermín Canella, también discutiendo los planes de desarrollo de las caricaturas de Castelao. Aquí vamos a hablar un poco de Adolfo González Posada. Él nace en Oviedo en 1860, es jurista, sociólogo, traductor y escritor. Desarrolla el derecho municipal y el derecho laboral, escribe varias obras sobre pedagogía y política educativa, es catedrático de Derecho Político de la Universidad de Oviedo en 1883, de Derecho Municipal en Madrid en 1910 y desde 1919 a 1931 profesor de Derecho Político. Es director del Instituto de Reformas Sociales de 1920 a 1923, senador por Oviedo entre 1921 y 1922 y fallece en Madrid en 1944. Lorenzo Luzuriaga. Él nace en Valdepeñas en 1889, entra en 1912 en la Escuela Nueva de Núñez Arenas, fue el artífice del programa educativo del Partido Socialista de 1918 y el programa de la UGT de 1920. Él presenta las bases para un anteproyecto de la Ley de Instrucción Pública inspiradas en la idea de la escuela única. En 1931 fue puesto al día su propuesta de 1918 que había planteado en el movimiento de Escuela Nueva. Perteneció a la Liga de la Educación, política que fue auspiciada por José Ortega y Gasset y Manuel Azaña
y a la Escuela Nueva de Núñez Arenas. En 1922 funda la Revista de Pedagogía, colabora con la Institución Libre de Enseñanza en el Boletín, es introductor de la pedagogía social, colabora en el Museo Pedagógico siendo inspector de primera enseñanza. Desarrolla el concepto de escuela pública que él va a denominar unificada, escribiendo más de 50 libros. Fallece en el exilio argentino en 1959. Aquí me voy a parar un momentito porque por parte de sectores de la educación han confundido hablar de escuela unificada como si fuera una escuela única en el sentido de que todos tuvieran que estudiar lo mismo y hacer lo mismo. Y no es verdad. El planteamiento es que sea una escuela pública donde estén todos, donde se desarrollen en función de las cualidades que cada uno pueda ir desarrollando. Unificada se refiere fundamentalmente a unificar la escuela primaria, la secundaria y el resto de los estudios. El término unificada se refiere a eso. Pasamos a Fernando de los Ríos. Él nace en Ronda en 1879. Él es diputado por Granada desde 1919 y es ponente socialista en la Constitución y en los artículos educativos y religiosos. Es ministro de Justicia y de Instrucción Pública en 1931 y de Estado en 1933. Él fallece en Nueva York en 1949 en el exilio. Rodolfo Llopis. Él nace en 1895 en Callosa de en Sarriá, Alicante. Es maestro y profesor de la Escuela Normal de Cuenca. De 1919 a 1930 dirige la revista de Escuelas Normales desde Cuenca, dirige la Comisión de Pedagogía del Ateneo de Madrid, es periodista pedagógico y político, es director general de Enseñanza Primaria en 1931, es miembro de la masonería en 1933, es gran maestre del Oriente Español. Es diputado del Partido Socialista en 3 legislaturas republicanas, es presidente de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, de UGT, desde 1931. Es subsecretario de Presidencia con Largo Caballero de septiembre del 36 a mayo del 37. Él ya en el exilio preside, dirige al Partido Socialista y la UGT en el exilio en Francia desde 1944. De febrero a agosto del 47 preside el gobierno republicano en el exilio. Es secretario general del Partido Socialista desde 1944 a 1972. Preside la UGT desde 1956 a 1971, formando parte de la ejecutiva desde 1944. Fallece en 1983 en Albi, en Francia. Llopis destacó por su compromiso social, su capacidad organizativa y su constancia. Por último, voy a comentar a Domingo Barnés, que nace en 1879 en Sevilla, es pedagogo y discípulo de Cossío y Giner, preside el Museo Pedagógico, participa en el patronato de las misiones pedagógicas, es ministro de Instrucción Pública con Giral durante 3 meses y muere en México en 1943. Bueno, y con esto paso al siguiente. Tengo que disminuir. A ver cómo lo hago. No, ¿cómo paso a...? Que ha salido de la presentación. Tienes que poner otra vez compartir la pantalla. Ya, vamos a ver. Estamos en el segundo, en el tercero. Ahora. Vale. Bien, en este tercero apartado vamos a ver cómo la Institución Libre de Enseñanza es una aportación sustancial a la educación española. Por un lado, vamos a ver los antecedentes, lo que se llamó primera cuestión universitaria, la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, que es la segunda cuestión universitaria como consecuencia, el resumen de etapas y realizaciones, el boletín de la institución, los principios e influencias pedagógicas en la institución y de la institución en la política, herramientas y aplicaciones, edificios y proyectos. Bien, vamos a entrar en el primero. Primera cuestión universitaria. En 1868
el ministro de Fomento, Marqués de Orobio, separó de sus cátedras a Julián Sanz del Río, Fernando de Castro y Nicolás Almerón por no firmar un manifiesto de apoyo a la reina que ellos consideraban atentatorio contra la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque en ellos se indicaba apoyo a la fe católica, a la monarquía y a la dinastía, que ellos juzgaron como contrario a la libertad de la conciencia y de la cátedra, y extraño a la jurisdicción del Estado. De aquí nace la libertad de cátedra como planteamiento básico y que recoge, en nuestro caso, las leyes educativas y la Constitución actual. Francisco Giner de los Ríos acaba de tomar posesión de su cátedra de Filosofía del Derecho y no dudó en adherirse a los catedráticos separados y correr también la misma suerte que ellos. Ellos son todos repuestos por la Revolución de 1876 y vuelven a ser la restauración monárquica desterrados de nuevo a Lugo, Cádiz y Cáceres respectivamente. Vamos a hablar un poco de estas personas que son la base del por qué se funda la Institución Libre de Enseñanza. Sanz del Río inició y trabajó en la elaboración de una filosofía basada en Krauss, en Hegel y en Fichte, formando lo que se denominará el krausismo. Su sistema filosófico se conoce como racionalismo armónico. En él busca la belleza y armonía en el ser humano, cuyo ideal sería el de un ser equilibrado, respetuoso y tolerante. Krauss era un liberal que estaba intentando cortar con el totalitarismo que podría surgir de la filosofía hegeliana. Pertenecía a la escuela alemana idealista, pero sus fórmulas eran más individualistas. Por eso cuajó en España y por eso se llamó krausistas a las filosofías no totalitarias. Fernando de Castro es un franciscano hasta los 23 años. Estudia teología y filosofía, es confesor de la reina en 1850 y catedrático en la Universidad Central en 1852, siendo separado en 1868 de la universidad. En el periodo de 1868 a 1870 es rector de la universidad. Es vicepresidente del Senado. Se separa de la Iglesia tras el Vaticano I y funda la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. El Vaticano I es la antítesis del Vaticano II, para recordar un poco de lo que estamos hablando. La primera escuela del feminismo español se crea en 1870, en 1878 la Escuela de Comercio, en 1873 la Escuela de Correos y Telégrafos, en 1883 la Escuela de Correos, la Escuela Elemental y Superior de Primaria, todas ellas adscritas a la Escuela Normal, que fue dirigida por Gumersindo de Azcárate. Ahí tenéis unas imágenes de la época. La segunda cuestión universitaria tiene que ver con Gumersindo de Azcárate, que fue expulsado de la universidad por Manuel de Orobio debido a su defensa de la libertad de cátedra, junto a Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Almerón, Emilio Castelar y otros catedráticos. Fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Salmerón había renunciado como presidente de la Primera República en 1874 para no firmar unas sentencias de muerte. Es importante porque comentar que precisamente Nicolás Almerón renuncia en la Primera República porque dice que aquello era un guirigay que no se conseguía ponerse de acuerdo. Bien, el inicio de la Institución Libre de Enseñanza, entre el elitismo y la enseñanza pública. Primero, el marco legal en el que se inscribe la institución. No puede ser instituto ni universidad, porque no se lo permite la norma. De ahí que
el nombre de la institución. Los exámenes son en centros oficiales. La primera etapa es de 1876 a 1881, donde la segunda enseñanza, existe ya la segunda enseñanza, y como universidad libre de 1876 a 1878. Se crea la primaria en 1879 y están entre 100 y 300 alumnos los que participan en esta primera etapa. En la segunda ya se cubre la primera y la segunda enseñanza, y en la tercera se aprueba el Ministerio de Instrucción Pública y la Junta de Ampliación de Estudios, y que dirige Castillejo. Esto permitirá formar la residencia de estudiantes, el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Escuela, etc. En definitiva, se consigue que la Institución Libre de Enseñanza sea un colegio libre de formación general, es decir, que incluya colegio de párvulos, primaria y secundaria, lo que en términos de Zulueta significa institución difusa, o en términos de Berrio, un investigador, institución movimiento. Vamos a estudiar un poquito el equipo de la Institución Libre de Enseñanza, es decir, su profesorado. Pertenecieron a ella los hermanos, fue fundado por Salmerón con los hermanos Calderón, Cosío y Germán Flórez. Fueron los pioneros de la enseñanza primaria. Joaquín Sama y Joaquín Costa, este último se centró sobre todo en las excursiones. John McPherson y García Arenal, Alberto Giner. Ahí tenemos algunos de los estudios que se han hecho sobre la Institución Libre de Enseñanza. Respecto al boletín, desarrolla en él todo su pensamiento, introduce en la educación comparada con otros países y colabora con lo más granado de la cultura y pedagogía española. Vemos que el boletín fue fundado en 1877, el número que se reproduce hace un homenaje a Francisco Giner de los Ríos con motivo de su fallecimiento. Ahí tenemos los boletines cuando se recuperan en 1987. Los principios de la Institución Libre de Enseñanza son los siguientes. Estos los pongo textuales porque es muy importante que tengamos claros los términos. La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunidad religiosa, filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto a cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas. La dialéctica de la unidad esencial de las virtudes era la clave de su visión educacional, y llegado el momento religioso, consideraba indispensable subrayar el anhelo unívoco de todas las religiones y almas religiosas. De aquí, al crear la conciencia íntima de la absoluta necesidad de la tolerancia, flor de la cultura, flor cultural de la vida civil. Influencias en la Institución Libre de Enseñanza y de la Institución Libre de Enseñanza en la política. La relación de la Institución Libre con la política de otros países europeos viene reflejado en lo siguiente. En Inglaterra, con los ejercicios corporales. La introducción de los ejercicios corporales es básicamente debido a la educación en Inglaterra, donde eran muy importantes y siguen siendo muy importantes, no solo en Inglaterra, sino en todos los países anglosajones. Y realmente era una novedad en España. Francia, por su sentido fino y delicado para las cosas del espíritu. Alemania, con su tenacidad científica y espíritu constructivo. Sigue siendo esto básicamente cierto en lo que estos países tienen un desarrollo más intenso. Pertenecieron al círculo de la Institución Libre de Enseñanza destacados dirigentes de los partidos reformistas como Pedregal, que fue ministro de Hacienda antes de la dictadura de Primo de Rivera, Juan Uña y el marqués de Palomares. Entre los republicanos, Domingo Barnés, y entre los socialistas, Julián Besteiro y Fernando de los Ríos. Respecto a el fundamento y aplicaciones de la Institución Libre de Enseñanza, ahí tenemos a Francisco Giner, Gumersindo y Manuel Bartolomé de Cosío.
La corriente filosófica es el krausismo, como ya hemos indicado, se basa en el conocimiento exhaustivo de los sistemas educativos europeos, para lo cual la Junta de Ampliación de Estudios permite que se conozcan por parte de los profesores españoles, haciendo viajes de estudio, y estudia las mejores experiencias pedagógicas con los centros especiales, como fue el Instituto de Escuela y otros que se fueron incorporando. Resulta esencial para ellos la formación del profesorado y la extensión universitaria mediante la educación de adultos, tanto para quien la recibe como para quien la imparte. Esto es muy importante. Se aprende tanto explicando a personas que tienen poco conocimiento como estas personas aprenden. Es importante cubrir todos los niveles de educativos con continuidad. Este es el mayor problema que tiene nuestro sistema educativo en la parte pública, donde se dice siempre que estamos siguiendo una filosofía basada en la institución libre de enseñanza, pero luego resulta que los niveles educativos tienen unos cortes muy bruscos. Las clases han de cubrir todos los niveles. Aquí tenemos unas imágenes de la institución y de los edificios en Madrid, donde fueron dos, uno en la calle Miguel Ángel y otro en la calle Espartero, y estuvo en proyecto otro denominado Palacio de Primera Enseñanza, siendo adquirido el solar en 1880, pero la ausencia de dinero, algo crónico en España, hizo que el Estado lo adquiriera posteriormente en 1887 para el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. Esto parece una broma, claro. Durante la República se instaló en el Museo Pedagógico Nacional el Patronato de Misiones Pedagógicas, la Inspección Provincial de Primera Enseñanza y la Escuela Normal del Magisterio de Madrid. Como veis, al llegar la República se cambió radicalmente el planteamiento inicial que había por parte del Estado. Finalizada la Guerra Civil, en 1941 se instala la Escuela Superior del Ejército, todo también muy coherente. Pasamos de la Institución Libre de Enseñanza al Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos a las experiencias pedagógicas y por último terminamos en Escuela Superior del Ejército. Actualmente corresponde al CSEDEN, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que incluye la Escuela Superior de Fuerzas Armadas y de otras dependencias militares, dándose cursos para militares, políticos y periodistas sobre el papel de la defensa. Y ahora pasamos a el siguiente. ¿Lo veis bien? Sí, sí, se ve bien. Vale, vale. Entonces pasamos a hablar de las realizaciones. Las realizaciones fueron, por un lado, la Fundación Sierra Pambley en León, por otro lado, el patronato del Colegio Cervantes del Príncipe de Asturias, el patronato del Asilo del Pardo, la Institución Libre de Enseñanza en Barcelona, el Instituto de Escuela que se crea en 1932, la Institución Libre de Enseñanza en Valencia, el regeneracionismo, los liberales y la Institución Libre de Enseñanza, el Museo Pedagógico, la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto de Escuela, la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas. Vamos a empezar por la Fundación Sierra Pambley. Se fundaron 5 escuelas en León y Zamora en 1885 vinculadas a la institución y luego se crearon una serie de escuelas profesionales y bibliotecas. El patronato dura desde 1887 a 1936 con miembros destacados de la institución como Cosío, Gumersindo de Azcárate y Pablo de Azcárate. El patronato del Colegio Cervantes y del Príncipe de Asturias. Ahí tenemos la imagen de Ángel Llorca, se funda en 1913 a petición de Cosío. Empiezan a funcionar en 1917, el equipo pedagógico inicialmente era de 8 maestros de gran prestigio, actuando como centro modelo, siendo dirigidos por Ángel Llorca. Los maestros hacen sucesivos viajes al extranjero, en 1925, 2 meses y medio, al Congreso de Escuelas Nuevas y recorren Francia, Alemania, Suiza y Austria.
En 1933 tenían 12 maestros en prácticas. El patronato del Asilo del Pardo, que si os fijáis en la imagen, es el patio, esa es la zona donde estaba la guardia de Franco. El médico de la institución en 1881 a 1922 era Alberto Giner de los Ríos. En la República se forma un patronato con Manuel García Morente, Luis Calandre y Juan Eso de es Selgas. para tirar. ¿Perdón? Está verde. Se quita Como el director. verde, claro que sí. Se quita. Sácalo que lo comemos en parte hoy. Vale. Por favor, quitad Eso los es- micrófonos, por favor. Alfredo, sigue, por Sí. favor. Es que alguien lo ha abierto. Sí. Decía que en la República se forma un patronato con Manuel García Morente, Luis Calandre y Juan de Selgas, y como director de la institución se nombra a Dionisio Correas del 31 al 33, siendo el jefe de estudios Pablo de Andrés Cobos. El instituto, la Institución Libre de Enseñanza en Barcelona se crea en 1932, ahí tenéis el edificio y un cartel de la época. En Valencia se forma la Escuela Cosío, está formada por José Navarro Alcocer, una institución privada inspirada en la Institución Libre de Enseñanza en 1930. Actualmente se utilizó el edificio de la Escuela de Artesanos, que todavía sigue en pie, en la avenida Reina Victoria, y digamos la persona más destacada del momento fue, como veis, María Moliner, que fue profesora y vocal del Consejo de Dirección de la Escuela Cosío y que es famosa por el famoso diccionario que ha sido esencial en el estudio de muchas personas. Bien, pasamos al regeneracionismo, los liberales y la institución libre de enseñanza. Bien, por un lado, el regeneracionismo se expresa a veces políticamente en el liberalismo, pero la institución libre de enseñanza mantiene su apoliticismo como una regla básica. Los liberales consolidan la presencia de la institución libre de enseñanza con su acción legislativa, consiguiendo que se forme la Junta de Ampliación de Estudios en Real Decreto de 1907, la Residencia de Estudiantes por Real Decreto de 1910 y el Instituto de Escuela por Real Decreto de 1918. La institución libre de enseñanza expandía su influencia en las minorías progresistas de todo tipo de la época. Pasamos a ver un poquito algunas de sus realizaciones. El Museo Pedagógico fue dirigido por Cosío desde 1905 hasta 1929, es sustituido por Domingo Barnés. Rodolfo Llopis es director adjunto en 1934. Si os fijáis, todas estas personas han sido claves en la labor inicial. Es composición del Museo Pedagógico, elaborar planos y proyectos de escuelas de primera enseñanza, ejemplares de mobiliario y menaje para las mismas, material científico para este nivel, colecciones de material didáctico, libros para una biblioteca pedagógica de este nivel. Se definen en el reglamento de 1882 la orientación e investigación pedagógica. ¿En qué consiste la Junta de Ampliación de Estudios? La Junta de Ampliación de Estudios se dedica a la investigación científica y a la formación del profesorado, favoreciendo el intercambio con otros países, y también se llamó Junta de Pensiones. A lo mejor la habéis oído hablar algunas veces como ese nombre. El primer director fue José Castillejo, estuvo presidido por Ramón y Cajal, y ahí tenéis el boletín que se hizo con motivo del 100 aniversario y un estudio realizado sobre su composición. Fue un vivero de intelectuales e investigadores. Ahí tenemos a Blas Cabrera, Miguel Catalán y Severo Ochoa, que fue Nobel, como sabéis. Las visitas extranjeras fueron Marie Curie, Albert Einstein, Alexander Calder o John Dos Passos en la Junta de Ampliación de Estudios, que fueron el momento donde tuvo una proyección internacional mayor. El Instituto Escuela comprendía la primaria y la secundaria, como ya hemos indicado, y se realizaban los locales que actualmente pertenecen al Instituto Ramiro de Maeztu e Isabel la Católica. Ahí tenemos una foto de un grupo de alumnos de excursión en África. Respecto a la residencia de estudiantes, ahí tenemos un dibujo de la época, María de Maeztu, Alberto Jiménez Fraud, y un curso en la residencia con Navarro Tomás. Sabéis que se ha conseguido recuperar. Por otro lado, las misiones pedagógicas, vamos a comentar un poco. Los fines
eran llevar al mundo rural la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana. Su función era la extensión cultural. ¿Cuáles eran los miembros del patronato? Ahí veremos que en la Institución Libre de Enseñanza ocupaba un peso fundamental. Por un lado, el presidente era Bartolomé Cosío, el secretario Luis Álvarez Santullano, estaban Rodolfo Llopis, Marcelino Pascua, Francisco Barnés, Antonio Machado, Lucio Martínez Gil, Luis Bello, Pedro Salinas, Enrique Rioja, Juan Uña, Óscar Esplá, Ángel Llorca, José Ballester Gozalvo, Amparo Cebrián, María Luisa Navarro. ¿Cuáles eran, qué función tenían las misiones pedagógicas? Pues, ¿qué es lo que hacían? Pues, por un lado, tenían una parte que era el teatro y el coro como objetivo de la recuperación del folclore. El teatro era dirigido por Antonio Machado y el coro por Torner. El teatro Guiñol se llevaba con su fácil transporte a cualquier pueblo pequeño. El gramófono para las veladas musicales, el cinematógrafo para conocer otros lugares, las charlas cívicas para formar ciudadanos, el museo circulante que llevaba 28 lienzos, 14 grabados de Goya y 14 copias de los mejores cuadros del Museo del Prado que se llevaban en camiones hasta las poblaciones que eran cabeza de comarca. Y se formaban bibliotecas escolares, dejando en cada uno de los pueblos 100 libros seleccionados en cada biblioteca. Con esto, el objetivo fundamental de las misiones era que llevar la cultura a los lugares más recónditos del país. La misión era para los maestros una clase práctica y metodológica, para el público en general charlas cívicas y para ambos educación popular con el gramófono y el cinematógrafo, que entonces eran excepcionales. Francisco Giner tenía una gran fijación con la Sierra de Madrid y plantearon las excursiones, por ejemplo, a Cercedilla, a Navacerrada, a Torrelodones, en La Pedriza, ahí lo tenemos en distintos puntos, en San Vicente de la Barquera, en San Antolín de Bedón. El primer Consejo de Instrucción Pública Republicano fue presidido por Unamuno y ahí tenemos la sección de primera enseñanza, que fue dirigida por Pedro Blanco Suárez, la sección de segunda enseñanza, que fue dirigida por Joaquín Álvarez Pastor, la sección de Bellas Artes y Escuelas de Artes y Oficios, y ahí tenemos, por último, la sección de universidades y escuelas de veterinaria. Bien, y con esto pasamos al siguiente apartado. Sí. Vamos a ver dónde lo cojo. El exilio. Ahí tenemos la imagen del exilio. Vamos a ver colegios en el exilio, México y otros, publicaciones, congresos y lo que queda de entonces, lo que queda de la situación actual. Colegios que se hicieron en el exilio, en el Distrito Federal, se hicieron el Instituto Español Luis Vives, el Colegio Madrid, el Instituto Español Ruiz de Alarcón y el Patronato Cervantes se hizo con las siguientes, se hizo por un lado en Tampico, Torreón, Córdoba, Veracruz, Jalapa y Tapachula. Como veis, esto ocurre porque aunque México acogió a los exiliados españoles, lo que hizo fue distribuirlos para que no quedaran concentrados en México capital. Y por eso se montaron estos colegios fuera. Y por último, se montaron 2 escuelas freinetistas en Veracruz y 2 en el Distrito Federal. Ahí tenemos algunas imágenes de cuadernos escolares en los distintos colegios, dos de México y uno de Córdoba. Ahí tenemos la imagen del Colegio Madrid de México y del Instituto Luis Vives. En otros países de Hispanoamérica también hubo una labor educativa que tuvo que ver con la Institución Libre de Enseñanza en Argentina, en Chile, en Colombia, en Santo Domingo, Venezuela. En la República Dominicana inicialmente fue muy fuerte, porque fue el primer país donde fueron muchos educadores, pero el problema es que el régimen empezó a poner problemas y entonces fueron yendo a otros países de Hispanoamérica.
Ahí tenemos el Instituto Colón, el Colegio Duarte, el Instituto Escuela Santiago de los Caballeros y el Instituto Escuela Cervantes. En Venezuela, pues los que se indican ahí, el Instituto Escuela de Ciudad Trujillo en República Dominicana, este fue el que más duró. En las instituciones educativas cubanas hay que recordar el papel importantísimo de Herminio Almendros, que realmente fue el renovador de la educación cubana con Fidel Castro, que Herminio era un profesor exiliado español. En Chile, Dolores Piera, que era una dirigente de la Federación de Enseñanza de UGT. En Colombia, Pau Vila y Miquel Fornaquera. En Salvador, María Solá. En Venezuela, el Instituto de Escuela y Canto, donde fue Palmira Pla, que Palmira Pla fue luego diputada socialista por Castellón. En Hispanoamérica, ahí vemos una imagen de la República Dominicana del Instituto de Escuela Ciudad Trujillo. Publicaciones que se hicieron en el exilio muchos. Esa fue la publicación de Cosío más conocida, la publicación de Sirao sobre Cosío, y Lorenzo Luzuriaga, que desarrolló una gran parte de sus trabajos en Argentina. Aquí tenéis una imagen de Fernando de los Ríos y María Zambrano en una reunión de profesores en el exilio en La Habana en 1943. En 1965 se hizo el 50 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza y fue una gran celebración entre los profesores del exilio. Las instituciones educativas del exilio hoy serían el Colegio Madrid, el Colegio Cervantes, el Instituto Luis Vives, la Universidad Hispano-Mexicana, el Grupo Escolar Cervantes, la Escuela Experimental Freinet, la Escuela Manuel Bartolomé Cosío y la Escuela Activa Emilio Arbizu Gómez, Andreu Gómez. Perdón. Y por último, hablamos de la Institución Libre de Enseñanza tras la recuperación democrática. Por un lado tenemos la Asociación de Mujeres Universitarias en el Instituto Internacional de Boston. Esto se hace en 1976. Hay un acto que permite vincular a las personas relacionadas con la institución. Inicia sus actividades la Institución Libre de Enseñanza renovada al reintegrarse el patrimonio a la Fundación Francisco Giner. Pero fijaros que esa restitución, aunque formalmente se decreta en 1978, hasta el 1985 no es efectiva. Es decir, que pasan casi 10 años, 7 años en tramitarse. La Corporación de Antiguos Alumnos es el gestor. De 1978 a 1982 se devuelven los locales de Martínez Campos como complementarios al reintegro de la Fundación. Se realiza la primera colonia de vacaciones en 1979, recogiendo el espíritu inicial. Las primeras publicaciones es ya el boletín que se comienza en 1987, la escuela de tarde que se hace en 1986, atendiendo a actividades complementarias para profesores y para alumnos. Y la sala de exposiciones se abre en 1983 y hay periódicamente exposiciones de sumo interés. En 1985 se hace ya la primera exposición importante, que es sobre Cosío y el Museo Pedagógico. En 1986 se empiezan a hacer exposiciones sobre muestras de trabajos de alumnos del Colegio Estudio, que es el colegio que explícitamente sigue las indicaciones de la Institución Libre de Enseñanza como centro privado. El primer trabajo... Alfredo, dime. No está sacando ya diapositivas, se ha parado en las instituciones, en los edificios de las instituciones del exilio. Pues vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. A ver ahora. Las 6. Las 6. Sí. Sí. Luego lo hemos hecho mal. Bueno, la Institución Libre de Enseñanza... Aquí está bien, ya está bien, lo de la Asociación de Mujeres. Eso, inicia sus actividades en 1978, Corporación de Antiguos Alumnos es el gestor.
se devuelven los locales de Martínez Campos, la primera colonia de vacaciones, las primeras publicaciones, escuela de tarde, sala de exposiciones, exposición Cosío y el Museo Pedagógico, primeros estudios sobre la institución libre de enseñanza. Este es el programa que se hace en 1976, se reedita para conocimiento general de qué era la institución libre de enseñanza en esos actos que comento. El primer estudio que se hace importante lo hizo Historia 16 también. Vaya por Dios. Luego tenemos el boletín, que se inicia, como hemos comentado, en 1987. Ahí tenemos esa exposición que comento. Se hicieron ediciones facsímiles de la Escuela de Estudios. Ahí tenemos la Junta de Ampliación de Estudios. En el centenario se hizo un número especial. Se hicieron exposiciones sobre las misiones pedagógicas. Se hicieron estudios en el centenario de la Junta de Ampliación de Estudios, estudios minuciosos que hizo la revista de Educación para el Ministerio de Educación, y ahí tenéis un poquito las personas que colaboraron en ese estudio. Por otro lado, se comenzó una serie de publicaciones en la residencia de estudiantes para ir dando a conocer los trabajos de la institución, y se empezaron una serie de ciclos. Aquí voy a indicar algunos de los actos que se han celebrado en los últimos años. Ahí tenemos, por ejemplo, sobre música medieval, sobre el papel del institucionalismo en el exilio, sobre cómo métodos pedagógicos utilizados dentro de la institución, sobre las colonias, sobre las bibliotecas, sobre el papel de la tolerancia en tiempos de indiferencia. Esa es la idea del homenaje a Gumersindo de Azcárate. Por otro lado, la recuperación de Cosío y su especial interés por el tema de la historia. Y por último, el asunto de las colonias, digamos, con el aspecto de hacer colonias científicas, talleres científicos con visita a centros científicos. Ahí tenemos la técnica esta de laboratorios de la nueva educación, exposiciones, otra vuelta sobre el estudio de los intelectuales desde Krauss hasta la posguerra, los laboratorios de la nueva educación, otra exposición, y con esto doy por finalizada la exposición. Gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Y ahora desconectaremos, pondremos los micrófonos para aplaudirte. Ya ha llegado el momento deseado. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Rosa Gómez, ¿estás levantando la mano? No. Ah. Yo sí, Muchas Blanca. gracias. Blanca, Dime. yo Fidel, no, que no te veía, sí. perdón. Fidel. Quería, bueno, primero agradecerle a Alfredo la exhaustividad que nos ha hecho de fechas y nombres, que nos ha dejado un poco abrumados. Pero me gustaría, si es posible, que intentases decirnos 2 o 3 ideas de la institución libre de enseñanza que, en tu opinión, han influido o influyen en la educación actual. 2 o 3 ideas. Bueno, la primera y fundamental es que hay que estar en la educación. No se trata de instruir, sino se trata de aprender con el alumno, que es lo sustancial, es escuchar y ver cuáles son las necesidades del alumno e ir orientándole en la formación. Es decir, que se trata de que el profesor tenga un conocimiento exhaustivo previamente y sea capaz de ir desarrollando la educación dependiendo de las necesidades de cada alumno. Es decir, adaptarse a las necesidades de cada alumno. Lógicamente, cuando tenemos un grupo de 20 o 40 alumnos, pues tenemos que hacer una cosa intermedia.
con eso contesto a tu pregunta en lo sustancial. En cuanto a la organización, pues, hombre, a mí me parece que el objetivo fundamental de la institución libre de enseñanza es que hubiera una formación exhaustiva en el profesorado, que hubiera una libertad de cátedra y que luego pues, hubiera una preocupación por parte de los poderes públicos de atender a una escuela pública para todos. Alfredo, una pregunta te quería hacer. Como sabes tú muy bien, la Institución Libre de Enseñanza incorporó la Sierra de Guadarrama como un objetivo pedagógico, algo que no había ocurrido hasta entonces, ya que, bueno, al revés, la sierra se veía como un objeto alejado y no era habitual el incorporar los trabajos de campo para conocer la fauna, la geología, el paisaje, etc. De hecho, en la UMER hicimos una excursión en la que recorrimos algunos de los parajes que Giner de los Ríos pues, solía llevar sus alumnos. ¿Qué te parece a ti que representa esta incorporación de la naturaleza a la docencia? Pues me parece esencial. Creo que lo primero que tiene que aprender el niño es a ver el mundo en el que está y a apreciar todo lo que está en su alrededor, no encerrarse en la familia, en su casa, etc. Debe de conocer primero la naturaleza y aprender a respetar la naturaleza, porque cuando ahora tenemos jóvenes que no respetan la naturaleza, tiene mucho que ver con que ellos no han sentido placer estando viendo la naturaleza. En el caso concreto de la Sierra de Guadarrama de Madrid fue previsto en su momento cuando se fundó la ciudad, se desarrolló como capital, precisamente por el carácter de que la sierra hacía que el clima en Madrid fuera más sano que en otras zonas y, bueno, pues además tener una montaña tan cerca, fijaros que, por ejemplo, hay países, o por ejemplo en Alemania, donde es un país muy llano y tienen que hacer largas excursiones para encontrar una montaña. Nosotros en Madrid es que podemos salir y estamos a 1 hora de viaje de la sierra y podemos cambiar de ambiente y podemos apreciar las características de la sierra, ver las plantas, ver las piedras, ver digamos, a los animales. Por lo tanto, yo creo que es un privilegio para la ciudad de Madrid. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera aportar una idea que, por lo menos cuando en mi época de estudiante en la Escuela de Minas y Energía, la que está en Ríos Rosas, nos dijeron que nació de la Institución Libre de la Enseñanza, y es que allí la costumbre, no sé ahora, pero en los años 50 y tantos, 60, la costumbre era que el alumno, un alumno elegido por el profesor, era el que daba la clase. Y el profesor, sobre la marcha, iba corrigiendo o ampliando el tema de que se trataba, que era una escuela de ingenieros, o sea que no era un sitio de letras, sino de ciencia. Y según me contaron en una ocasión, un director dijo que esto era una cosa que la Institución Libre de la Enseñanza para estudios ya universitarios era muy formativo, que en vez de ser el profesor que de forma magistral expone su lección y al final coge los libros, se marcha y al cabo de unos meses hace un examen, no, eran los alumnos los que iban desgranando la asignatura a lo largo del año. Por lo menos eso es lo que me contaron. Sí, yo lo que puedo decir es que ese es el método socrático en el cual se empieza, digamos, el profesor va orientando sobre lo que los alumnos van necesitando. Y en este caso, para saber lo que los alumnos van necesitando, lo mejor es poner a un alumno que él plantee una clase. Y entonces, sobre lo que él plantea, ir desarrollando aquello que se va viendo que es necesario completar. Esa es la idea, hacer más partícipe a los alumnos del sentido de la educación. Alfredo, cuando has hablado de pasada, has dicho freinetistas
escuelas freinetistas. Sí. Entiendo por ello que había unas clases prácticas, digamos, porque no se habla mucho de si se compaginaba la teoría con la práctica. Sí, el caso de las escuelas de Freinet es un caso diferente al resto de las escuelas que hemos visto por aquí. Me refiero, es un caso excepcional, pero porque siguen las tesis de Freinet, las tesis pedagógicas de Freinet, que no son exactamente las planteadas por la Institución Libre de Enseñanza. Las tesis de Freinet son una parte, como una herramienta más, dentro del planteamiento general de la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, en el caso de las escuelas de Freinet, por ejemplo, recuerdo que era que los chicos hicieran la imprenta, digamos, es una línea más práctica que en otros métodos pedagógicos. Pero vamos, de esto Fidel sabe mucho más que yo, claro. Bueno, como documentación adicional, Alfredo, simplemente, bueno, ya lo sabes tú, que la residencia de señoritas de la Institución Libre de Enseñanza actualmente es la Fundación Ortega, es la que está en Fortuny, esquina Martínez Campos. O sea que si alguien lo quiere ver desde el exterior, se ve el jardín y el edificio que fue la residencia de señoritas. Y si no hay más preguntas, pues Fidel, si quieres cerrar la conferencia, estupendo, que pase, eres el presi. No, iba a decir que de todas las formas hicimos nos recordaréis, bastantes personas hicimos una visita a la residencia de estudiantes, yo creo que fue hace 3 cursos o así, donde también nos contaron, y luego estuvo, pues yo creo que el curso antes de cerrar, María Jesús Alcázar, también, que es una persona que era voluntaria allí, contándonos cosas de la institución, pero sobre todo de la residencia de estudiantes. Es un tema que, bueno, que yo creo que recurrentemente podemos estudiar porque da para muchas cosas. Alfredo ha hecho un recorrido muy largo. Nada, decirle de nuevo gracias a Alfredo, deciros gracias a todos los que habéis estado en la conferencia y bueno, pues que el próximo jueves nos volvemos a ver de esta misma forma. Abrimos los micros y le aplaudimos a Alfredo por su magnífica conferencia. Eso es, gracias.